última reunión de Almer, de todo un año que fue bastante intenso y tan especial, ¿no? Convivencias diferentes, desde el punto de vista personal, profesional, académico, pero nosotros desde Almer tuvimos un programa, que es el programa Almer, que tiene una serie de encuentros. Y el paraguas, el título general de todos los encuentros que tuvimos este año fueron tratamientos de reproducción asistida como método de planificación familiar. Y ahí evaluamos aspectos epidemiológicos, sociales y médicos. Bueno, prácticamente todo se desarrolló a nivel la aplicación científica, y todo lo que hicimos académicamente estuvo muy interesante, pero el broche final es justamente que es esta mesa de derechos reproductivos. Y para esta mesa de derechos reproductivos tenemos un orador que es un orador de lujo, diría yo, porque tenerlo a Mario Sebastiani como orador es muy importante, porque no solamente presenta bien, sino que piensa de una manera muy integral y muy amplia. Él va a hablar sobre derechos reproductivos, me va a acompañar, espero pronto, el doctor Fernando Segers, que me va a acompañar como copresidente en esta mesa. Fernando Segers no solamente es un amigo de muchos años, sino que es el creador de la red latinoamericana y el fundador de la misma, como así también en forma conjunta de ICMAR, que es la red internacional de fertilización asistida de todos los datos, y ha tenido también una amplia, formación en medicina reproductiva, en Las Condes, en Chile, con una gran cantidad de trabajos publicados en el área. Espero que se una pronto a nosotros Fernando Segers. Vamos a contar también a continuación como coordinadores a Agustín Pasqualini y Martina Carro. Martina es una médica especialista en reproducción, es una excelente profesional y es especialista también en ginecología y está en el staff del CEGIR. Y tenemos también a Agustín Pasqualini, que es también un reconocido profesional en el área de medicina reproductiva, es especialista en esto, tiene una actividad bastante intensa en diferentes agrupaciones, está en SAMER, lo he visto también en la Sociedad de Endometriosis, así que está trabajando mucho, y ambos, tanto Martina como Agustín, forman parte de nuestro comité ejecutivo de Almer, y nos reunimos toda la semana, así que nos vemos muy seguido con ellos. Bueno, para mí es un enorme gusto también contarles que Juan Jorge Michel Fariña va a ser el discutidor de hoy. Jorge, yo voy a permitir que te presenten algunos de los coordinadores, pero no quiero dejar de decir acá que hemos tenido también la posibilidad de trabajar juntos en la red de ecobioética que estaba vinculada como cátedra de UNESCO hace unos cuantos años, y nos divertimos bastante también. Nos divertimos bastante porque fueron cosas muy lindas, muy interesantes. Jorge está muy vinculado al cine y a la psicología y a la bioética, así que bueno, ya lo van a presentar, a Juancito. Bueno, a mí me toca entonces, porque no tengo todavía mi coequiper, presentar a Mario. Mario, otro amigo que estábamos recordando épocas pasadas, no puedo decir de champacitos y cigarritos, pero bueno, frente al mar, pero fue muy divertida esa época, pasaron muchos años, pero lo importante es que estamos acá. Es doctor en medicina por la Universidad de Buenos Aires y profesor adjunto del Departamento de Toquiginecología del Instituto Universitario de la Escuela de Medicina del Hospital Italiano de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como médico obstetra en dicha institución, preside el Comité de Ética del Hospital Italiano, es docente autorizado de la UBA, y dentro de sus tópicos de interés
está la ética, la medicina prenatal, medicina reproductiva y obstetricia psicosomática. De la Asociación de Obstetricia Psicosomática también fue su presidente. Escribió más de una docena de libros que están muy discutidos, que están publicados y que están muy difundidos. Quiero felicitarte públicamente por esto. Tiene unos libros muy interesantes y que de alguna manera te despiertan muchos interrogantes, mucha discusión. Es muy interesante todo lo que él plantea, y además estuvo muy vinculado en todo lo que es bioética, y es el actual presidente del Comité de Bioética del Hospital Italiano. Así que bueno, Mario, estamos preparados para escuchar tus desafíos. Muchas gracias, Cuca, muchas gracias. La visión que tengo, Cuca, es un poco distinta. Yo creo que hay una cantidad de audaces en Almer que me invitan, y después está la audacia mía de aceptar, que realmente forma parte de una irresponsabilidad mía. Bueno, gracias, realmente gracias a todos y por la organización. Realmente me siento honrado, pero bueno, vamos a ver qué pasa. La composición de hoy es derechos reproductivos. Y efectivamente, bueno, soy todo esto. Bueno, cuando yo veo estas definiciones, ¿no? Estas aburridas definiciones, decidir en forma autónoma, con quién, cuánto, siempre me imagino que en estas definiciones era como la mesa, por ejemplo, de Almer o de la Samer o de lo que fuera, ¿no? Todo político, saca esta palabra, pon esta palabra, ¿andará bien esto? ¿Te parece ponerlo así? Entonces yo digo que en mi barrio, derechos reproductivos es derecho a tener hijos y derecho a no tener hijos. Y en la vida, curiosamente, por eso digo, ¿quién me invita al MER? Curiosamente me dediqué casi toda la vida al derecho de no tener hijos. Sin embargo, bueno, siendo un irresponsable, acepto el convite. Y derecho reproductivo, derecho a tener, a no tener, ¿pero qué necesidad hay de explicarlo? Si es razonable eso, a tenerlo o a no tenerlo. Sin embargo, macana, esto hubo que trabajarlo mucho. ¿Desde dónde? Desde la ética, como una disciplina filosófica, donde uno tiene que reunirse con una cantidad de otras disciplinas, de manera tal de ser preciso y de justificar algo que para algunos era injustificable que existieran. Luego está la bioética, estas creencias o acciones referentes a la vida, todo lo que implica el aporte de la tecnología y de la ciencia, si estaba bien o no estaba bien. En derechos reproductivos, además, hay un tema que es la sexualidad, donde continuamente está sometida a juicios y criterios morales de la sociedad y de otros, de religiones y de otros estamentos. Y después viene la moral. ¿Y qué es la moral? Bueno, se supone que es lo correcto de lo incorrecto. ¿Y qué es lo importante? ¿Lo bueno o lo correcto? Bueno, yo que soy un consecuencialista y en todo caso un utilitarista y no tengo ningún problema, diría que a mí me importa lo bueno. No tiene que ser incorrecto lo bueno, tiene que ser bueno y además correcto. Pero hay para algunos que la parte deontológica del pensamiento que dice, no, tiene que ser correcto. Y viene eso antes de lo bueno. Bueno, somos distintos, tenemos maneras de pensar distintas. Vamos a ver. Bueno, derechos reproductivos, déjenme que yo les muestre mi visión sobre el nacer, que es una visión seguramente muy particular. Es muy importante y muy interesante que exista esta voluntad procreacional. ¿Qué es una voluntad que viene de la cultura? No, para mí viene de un proyecto reproductivo que tenemos en nuestro cuerpo, que es exactamente igual al de los animales. Tenemos un programa tan reproductivo que no nos damos cuenta. Tal es así que cuando lo queremos evitar, tenemos que ir a la anticoncepción, y no es fácil, esto no es fácil, porque además hay que tener educación para la anticoncepción. Bueno, el hecho de tener filiación con nuestros genes. A nadie le importa nada de los genes de uno, pero uno le da una importancia muy, pero muy importante. Y después las mujeres dicen, mira, no sé si quiero tener hijos, pero no quiero que me digan que no puedo tenerlos. Les hago una viñeta. Mujeres que no querían quedar embarazadas, quedan embarazadas y quieren un aborto. Y al rato dicen, no, pero yo ahora quiero tener. Pero si hace 2 meses atrás me dijiste que no querías tener, ¿para qué querés ponerte ahora con esta historia? ¿Por qué? Y bueno, porque quiero
como si fuera una cosa lúdica, un partido de fútbol, me hicieron un gol y yo tengo que empatar o tengo que ganar. Bueno, por supuesto, puedo controlar mi fertilidad, cosa que no es fácil, pero le molesta a las mujeres, o a los hombres también, tener una infertilidad involuntaria. Digamos, nos hace daño, por así decirlo. Y ahora más, ¿por qué tenemos hijos? Bueno, ahora vamos a ver, pero esta historia de que quede algo de nosotros es un pensamiento extraordinario. Yo diría, es un pensamiento que no tiene, es como el amor. ¿Qué vamos a aplicar el amor? Es uno de los sentimientos más irresponsables que hay. Pero bueno, acá lo de tener hijos probablemente le pase exactamente lo mismo. ¿Y por qué digo que es medio irresponsable? Porque fíjense, y me incluyo acá adentro, el 50% de los embarazos son no planificados. ¿Y qué está pasando ahora? Y por eso Almer existe y discuten y me vienen invitando desde hace 20 años y están en desacuerdo, pero no sé por qué me siguen invitando. Aumentan las mujeres, a ver cómo las llamamos, adultas, viejas, añosas, maduras, no sé, pónganle el nombre que ustedes quieran, y disminuye ¿dónde? En jóvenes. ¿Y dónde? En las que tienen edad normal. Ustedes sabrán lo que es lo normal. Yo no quiero discutir más con ustedes en vuestros institutos sobre qué es lo normal y anormal. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué tenemos hijos? Por amor. Bueno, yo estoy en total desacuerdo con esto. Yo creo que tenemos hijos porque nos copiamos de nuestros amigos, porque si no, no entramos más. Si no hablamos de pañales y de mucamas y de la leche Sancor, no podemos, digamos, pertenecer más al grupo, porque somos unos improvisados. Porque Macana, tenemos una visión mariana. La Virgen María es espectacular. La Virgen María, sin pecado concebida, inmaculada, no manchada. Es un pensamiento notable de la religión. Mandato, porque en el fondo, ojo, ¿qué es el mandato? No solo es porque mi madre me molesta si no tengo hijos o mi abuela no me... Sino que hay un mandato que vuelvo a repetir, un mandato reproductivo que en las especies, o otras especies, es muy, pero muy importante. Ser muchos es muy importante. Porque le vamos a dejar la herencia. Claro, se la podríamos dejar a los pobres. No. Vamos a traer un hijo al mundo, así le dejamos el campo, la fábrica, el negocio, lo que fuera. Por crecimiento, no hay ninguna duda que con hijos se crece. A los golpes, pero se crece. O uno podría decir que tiene hijos, y eso lo hemos visto, o nos ha pasado a nosotros, porque nos falta algo y queremos llenarlo en ese vacío. Ahora, lo que nadie habla generalmente, o no es frecuente, es hablar de responsabilidad. Y ahí me gustan vuestras clientes. ¿Por qué me gustan vuestras clientes? Porque lo han meditado, han querido tenerlo naturalmente, no lo han logrado y lo han seguido meditando y seguido meditando. A mí realmente tengo una muy buena visión de las mujeres que pasan por vuestros institutos. Scripta manen, and verba volan, pero yo le agregué scripta and video manen, y las palabras en cambio vuelan. Y entonces escribí ¿Por qué tenemos hijos? Este título excitó a la prensa de una manera extraordinaria. Y entonces también me invitaron a una charla TED, ¿por qué tenemos hijos? Que ya tiene, mira, 38.000 visitas. Y además, ¿cómo se llama? En Samer ya fui invitado en ocasión de que alguien asumía presidencia, Gorza, que asumía la presidencia, y en la Academia Nacional de Medicina yo pude hablar de la cuestión ética de tener hijos. Bueno, la verdad es que me he dedicado mucho a esto. No les digo que me divierte de ninguna manera. Sé que provoco y me gusta provocar a la gente. Pero bueno, el asunto es que la gente ha leído mis libros. Creo que no se han vendido más de 3.000 o 4.000, pero en el mundo están pasando cosas. La humanidad no llegará a los 10.000 millones. Y se estima que España en el 2100 va a tener 23 millones. 23 millones. Esto es del Lancet. Acuérdense que todo lo que era Lancet y Nature y New England Journal of Medicine en la pandemia era, pero ¿qué la Biblia? Era más que eso, más que eso. Esto va a pasar, a mí me parece que realmente va a pasar. Ahora, ¿cómo está el mundo ahora? Tenemos 8.000 millones. 8.000 millones. A ver, ¿dónde pondría yo un instituto con ustedes? Aquí en Sudamérica, o acá en la India, o acá en China. No, yo lo pondría en cambio en el norte de Europa, por ejemplo. ¿Por qué en el norte de Europa? Porque no tienen más hijos. Entonces lo pondría en esos lugares donde no tienen más hijos, pero el Estado va a hacer de todo para que tengan hijos y pagan los tratamientos de fertilidad.
Ahora, claro, ¿cuál es el problema además? Que somos pocos, no solo, hay un problema de colores en esto, que el 40%, por ejemplo, de los niños entre 0 y 4 años son de la inmigración en Francia, y eso pasa en Italia también. Uno puede, bueno, yo no, pero hay demógrafos que dicen que el idioma italiano dentro de 50 años no va a existir, lo mismo en España. Entonces están pasando cosas. Y además, por supuesto, yo dije responsabilidad. Bueno, este es, ¿cómo se llamaba el chico este? No me acuerdo, Charrito, no me acuerdo cómo se llama, es el que murió en este basural. Y ustedes pueden decir, pero este es un golpe bajo, Mario, este es un golpe bajo. Poner la pobreza en este discurso de tener hijos me parece que es absolutamente inadecuado. Te fuiste al pasto. Yo me puedo haber ido al pasto, pero hace 48 horas Amazon dijo que va a echar a 10.000 trabajadores, con lo cual vos podés darle de todo a un hijo, una universidad, un posgrado, el colegio privado, el fútbol, el inglés y el alemán, y este está desocupado. Estamos en un mundo muy, pero muy complicado. Y entonces, ¿qué pasa? Las sociedades cambian. ¿Y qué pasa? Bueno, por suerte las mujeres son más educadas. ¿Qué es el evento más importante para mí, para la mujer? 1960, la aparición de la pastilla. Esto dio la vuelta a la página en la historia de las mujeres. Todo lo que ustedes hoy tienen es porque alguien hizo algo, Rock se llamaba, en el 1900, que hizo que pudieran planificar vuestra vida. Entonces uno dice que claro, que los niños son una bendición, y esto lo dicen todas las madres, y es la cosa políticamente correcta. Pero un momentito, el trabajar es una necesidad, no tener hijos, trabajar. Es lindo tener hijos, pero trabajar no podemos dejar de trabajar. Y además el trabajo, ¿qué está pasando hoy con las mujeres? Que es satisfacción y es dinero. Y me parece muy bien, porque cuando las mujeres dependen del dinero de un marido, lo que están fomentando es un violento, un violento. Entonces, nada mejor que tener mujeres que puedan ganarse, que puedan crecer y que puedan hacer cosas en esta sociedad. Pero para eso hizo falta leyes, que era lo que estábamos hablando antes de empezar acá, que fueron leyes que no fueron discusiones éticas, fueron militancia, que fue la planificación familiar. Digamos, Cuca y yo vivimos, no me acuerdo, no sé si Michelle Fariña también, vivimos 2 veces la prohibición de los anticonceptivos, a manos del peronismo y a manos del proceso de reorganización nacional, con la idea que había que reproducirse para que en la Argentina fuéramos más y Chile no nos invada. Esto lo hemos escuchado, con lo cual, ¿qué se hace con estas leyes? Se militan. Anticoncepción quirúrgica voluntaria, aborto, matrimonio igualitario. Hoy yo estoy en el fin de la vida. Esto no es una discusión filosófica, bioética. ¡Ay, qué lindo lo que pensás vos! ¡Ay, tratemos de ser educados! No. Esto se pelea. Esto, para cada una de estas haría falta una marea verde. Entonces, ¿qué pasa? Que me pregunto yo, ¿qué son los clientes que motivan a la ciencia? ¿O es la ciencia que motiva que aparezcan clientes? Hijos de parejas gay, hijos solo madre, solo padre, gestación por otra, madres longevas, bebés a la carta. Quiero contarles una anécdota. Yo en una época nos invitaban mucho a Neuquén, al Bebe Yang y a Marconi y a mí. Mirá qué cosa. Ellos hablaban de fertilización asistida y yo hablaba de aborto. Y era una cosa inmezclable, pero bueno, más o menos la pasábamos bien. Y me acuerdo del Bebe Yang. Quiero comentar esta anécdota. Decía, ¿saben por qué yo hago esto? Para crear nuevas familias. Pero no tengo duda alguna que el Bebe no tenía en la cabeza ni la pareja gay, ni solo madre, ni solo padre, ni gestación. No. Era para él papá, papito, mamita y 2 bebitos para llevarlos al colegio. No tenía idea de lo que iba a provocar esta situación. Y entonces, ¿qué pasa? Que ustedes son unos destructores de la ius naturales y yo los aplaudo. Claro, hay distorsiones, ¿no? Hay distorsiones. Esta mujer a los 70, mirá con un coso, tuvieron un bebito, y el amigo, no lo traje acá para criticarlo, por favor, ya lo critiqué en el Segir, no hay problema, somos amigos. Hizo mucho por esta charla, me mandó muchas cosas, además le tengo una admiración y un afecto a Sergio. Dijo, el equipo médico se tendría que haber negado. Y entonces le digo sistemáticamente, Sergio, ¿y cuándo termina de negarse? ¿Cuál es la edad para no negarse? ¿Cuál es la edad para no negarse si tenemos una sociedad que dice que tener bebito es lo mejor que hay?
Y entonces cambió efectivamente por 1960, aceptación social y legalización del aborto. Mujeres completando sus estudios universitarios, ni hablemos de mi hospital. Llego a la mañana, tengo 14 residentes mujeres, divinas, y después tengo 2 varones, pero además, antes lo que era llegar al servicio era como llegar a un vestuario de rugby, éramos todos hombres. Hoy es otra cosa, está en manos de las mujeres y bienvenida a esta medicina. Etapa de formación y mejor crecimiento, pero en el mejor año de la fertilidad. Bueno, no, pero ¿qué es más importante? ¿Tener hijos en el mejor momento y no verlos a ustedes? ¿O formarse y tener un mejor rendimiento laboral y ganar dinero y tener una mejor posición en la sociedad? No solo para uno, sino para la misma sociedad, porque uno hace más cosas en favor de esta sociedad. Entonces, pocas voces respecto al impacto del retraso de la maternidad. Y bueno, 1988, son cosas que yo he encontrado, 200 transferencias, en el 2012, 17.000, sabrán ustedes qué es lo que pasa en el 2021. Ahora, es muy interesante, ¿no? Porque uno tiene que asesorar a la mujer porque es añosa, entonces la vamos a asesorar. Y entonces le decimos, mira que disminuye la fertilidad y aumenta el aborto. Mira que aumenta el riesgo de problemas cromosómicos. Mirá que vas a tener más hipertensión, más diabetes, más gestaciones múltiples. Ojo con los miomas. Pero además le decimos que puede haber anomalías congénitas, desprendimiento, parto pretérmino, retardo de crecimiento, presentaciones anormales, hemorragia posparto. Y además, ojo que hay más muerte, ojo que hay más eventos cardíacos, ojo que hay más trombosis, ojo que hay más eventos renales. La diabetes gestacional, inexistente como patología. Inexistente totalmente como patología, 2 a 3 veces más. Y después 17% de preeclampsia, que normalmente hay un 6, un 5, un 7, 17 mayores de 35 años. Y ojo que van a ser más chiquititos que en mujeres que son más jóvenes. Y por suerte aparece alguien y pone un poco de cordura y dice, a pesar de todo lo anterior, el estado de la salud del neonato se consideró bueno sin complicaciones neonatales significativas. O sea que si anda bien la cosa, anda bien la cosa. Y además, no hay mayor mortalidad, ni hay cuando una mujer es sana, si una mujer se enfrenta a un embarazo sana, no hay problema ni con los 35 ni con los 45, en términos generales, salvo que a uno le guste sacarse un trabajito con el chi cuadrado o con no sé qué cosa. Y además le decimos que tiene más mortalidad y condiciones cardiovasculares, cáncer, alcohol, trastornos renales. Y entonces ustedes se preguntan, how old is Suon? Y bueno, contéstelo cada uno de ustedes o háganselo contestar a las sociedades internacionales o a quien quieran. Pero lo concreto es que hay que preguntarse si la edad por sí sola define el problema, si los efectos de la misma son los mismos en nulíparas que en multíparas, si es igual el resultado para aquellas mujeres que retrasan el embarazo de manera intencional contra aquellas que han tenido un problema de fertilidad. Y entonces, después de todo este asesoramiento, que es excelente, que es moral, que es consentimiento informado y qué sé yo, ¿qué es lo que hacen las mujeres? Tienen hijos. ¿Y por qué tienen hijos? Porque se les da la gana, porque tienen esa voluntad procreacional, porque sienten el vacío, porque le tienen que dejar la guita a los chicos. No sé cómo es la historia, pero lo cierto es que las mujeres tienen hijos. Y entonces, ¿qué aparece? Una respuesta por parte de ustedes, a mi juicio, extraordinaria. La criopreservación ovocitaria, pero que de cualquier manera fue muy criticado y además intervino la política y la fertilización asistida. Y acá está el chupete congelado y esto supongo yo que debe ser un aparato para... Yo nunca vi esto, en mi casa no hay de esto, pero supongo que ahí debe haber embriones, ovocitos. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Que aparece la ética, pero también la política y dicen heated debates, o sea, los debates sobre estos temas son muy, pero muy, muy calientes, sería la traducción. Y aparece de pronto el mercado, este terrible mercado, pero que de cualquier manera forma parte del mundo capitalista, en el mundo en el cual vivimos, y dice, no, yo te voy a pagar para que vos puedas criopreservar, Facebook y Google, estos mismos que hoy están echando, creo que 10.000, 11.000 cada uno de ellos. ¿Y qué pasa? ¿Que son malos o buenos esta gente? No, la verdad que yo pienso que alguien se deben haber reunido en la mesa y deben haber dicho, bueno, costo-beneficio, modelos de decisión. ¿Y qué es más beneficioso? ¿Que una mujer congele el óvulo o que quiera quedar embarazada a los 38, a los 40, 42? Licencia por maternidad. 1 o más tratamientos en este momento, lucro cesante, pierden la concentración.
Me parece que yo las voy a ayudar para que tengan una criopreservación de ovocitos. Y entonces, bueno, ¿está bueno o no está bueno? Esto seguramente fue cambiando el tema, pero acá aparece esta tapa que me parece extraordinaria. Cuando hay esas frases que son marketineras, freeze your eggs, free your career. Exacto, me encantó. Y yo estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo porque me parece que es muy importante que la mujer se desempeñe no como mamá, sino dentro de la sociedad y como persona. Y además le preguntaron a las mujeres cuál era el motivo por el cual, digamos, no querían quedar embarazadas en una mejor edad. Por ejemplo, porque me falta el partner. Bueno, ahí las critico, chicas, ahí las critico. No hace falta hoy, gracias a todos ellos, no hace falta tener un nabo al lado. ¿Nos están escuchando en Latinoamérica? Ah, bueno, un nabo es un hombre que no sirve para nada, no sirve para nada. Para tener un hijo, despreocupate que lo puedes tener de otra manera. Yo entiendo que es un salario menos, pero quiero que sepan que hay muchas mujeres que uno ya ha atendido y están sumamente felices. Y claro que les gustaría tener un amor, pero a todos nosotros nos gustaría tener otro amor mejor que el que tenemos, por motivos profesionales, por motivos financieros. Too large commitment, mucha responsabilidad, muy bueno, esto me gusta, mucha responsabilidad y otras causas. Y entonces, bueno, hay que dar buena información. Este es un problema de ustedes, este es un problema, lo digo en serio, porque no debe ser fácil para ustedes hablar de la fertilidad futura, dar decisiones informadas, tener privacidad, ver que cada mujer es distinta y no 38, 42, prohíbo esto, no hagamos esto. El Sergio que contestaba, los médicos tendrían que haber prohibido esta historia o no aceptar. Y la genética en descendencia futura. Y entonces uno empieza a leer, porque me manda Sergio y Agustín, me mandan trabajos, bueno, no criopreservar, porque es costosa, riesgosa, el síndrome de hiperestimulación. Uno puede criopreservar, pero el reloj biológico, el DNI, lo tiene intacto. El DNI es el documento nacional de identidad en nuestro país. Se preguntan si es seguro o no es seguro. Bueno, eso lo va a contestar el tiempo. Es probable, pero no es seguro que haya un sentido altruista dentro de la eficiencia laboral. Entonces, ver a Facebook y Google o que fuera, no me parece que hay que ver como buenos y malos. Nada, me parece que privilegia una parte de la vida de ellos, no de la vida de su empleado. Entonces, un empleado podría permitirse, una empleada podría decir, me permiten criopreservar, pero después me van a pagar la fertilización asistida. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Fomento de la maternidad o fomento de un trabajo eficiente en el mejor momento de fertilidad? Y en realidad, seamos honestos, a pesar que decimos a cada mujer que está embarazada, ¡qué bárbaro! Te felicito. Ojo, lo que nosotros premiamos es un trabajo eficiente. Eso de ponemos una respuesta políticamente correcta, un comentario correcto, pero no es lo que sentimos o lo que el mundo capitalista insiste. Y si no, también, ¿por qué no preservar? Porque si no lo usamos, ¿qué hacemos? Y si no encontramos una pareja y uno no quiere tener un hijo sola, ¿qué hacemos? ¿Los vendemos? Y parece que se puede vender a la fábrica de cosméticos. Muy bien. En realidad, lo que tendrían que hacer las mujeres es ir por la criopreservación, tener buenas licencias postmaternidad, que es una cosa que falta en el mundo, y tener garantía de reingreso al mercado laboral. Lo voy a volver a repetir. Me parece bien lo de la licencia postmaternidad. Eso de la lactancia y todo esto, a mí no me van a encontrar en ese lado de que para dar el pecho y la licencia. No, me parece que es para ubicarse. Y tan larga tampoco tiene que ser, porque si no, van a pagarlo en el mercado laboral. Entonces, tener garantías de reingreso. La otra cosa es, tengo un bebé natural, me gusta más que ir en cambio a vuestros institutos. Ojo, ojo con eso. Ojo con eso, porque ellos, ustedes, me garantizan un sexo correcto. Y no hay cosa más desagradable en la sociedad que ver a alguien que tiene 3 mujeres, y después la cuarta, y después la quinta para tener un varón. No me parece responsable en el mundo seguir teniendo hijos para invocar un sexo determinado. A pesar de que me parece interesante que uno quiere tener un hijo, que sea varón o mujer, me parece que está bien. Ese derecho a elegir me parece que está bien. No, pero en China, ¿qué tiene que ver China con un caso particular de una pareja? No tiene nada que ver. Que no tendrá ciertas enfermedades y ustedes son capaces de mencionarlo. Bueno, caramba, un BRCA1, un BRCA2, el cáncer y el cáncer de colon y el cáncer de... Pero caramba, es muy interesante, claro. Ustedes tienen que explicar qué es la penetración y qué significa esto.
y pensar que, bueno, uno puede no seguir esa gestación o implantar ese embrión de una enfermedad que va a aparecer en no sé cuánto tiempo, 40, 50 años, y que continuamente está cambiando y cada vez es mejor el pronóstico. Qué complejo que es esto. Y entonces, hasta ahora se hicieron tamizajes de enfermedades en la infancia, pero ahora empieza un problema para ustedes que es el Alzheimer y cómo mencionarlo. Y entonces, claro, la enfermedad seria es lógico, el cáncer luce perfecto para estos diagnósticos preimplantatorios. ¿Y si fuera el asma? ¿Y si fuera un eczema? ¿Y si fuera una alopecia? ¿Qué es? ¿Es una cosa baladí esto? Entonces hay que tener mucho cuidado con las enfermedades o con las ansiedades que a veces tienen los padres, y me parece que no habría que, por supuesto, fomentarla. Pero claro, cada vez que tengo más, aprendo más y la cosa se complica. Entonces crecen las ansiedades. Y alguien dijo que había una pendiente resbaladiza con estos malos genes. Pero bueno, el Time tiene siempre etapas que son icónicas, y querés conocer mi futuro y lo podés conocer de todo esto. Hoy hay maneras. ¿Son precisas? No, no son precisas. ¿Y por qué no son precisas? Porque tenemos problemas con los test, porque tenemos falsos positivos, porque estamos descartando embriones sanos que, bueno, yo lo puedo tomar de manera baladí, pero hay otros que no, Es interesante eso de que tienen los embriones criopreservados y la gente, hay que tener mucho cuidado con el discurso porque hay gente que tiene unas fantasías muy, pero muy particulares, o unos pensamientos, no fantasías. ¿Y cuál es el problema en esto, digamos, en estos problemas bioéticos? Bueno, la discusión pública, que no se ha dado mucho, no se ha dado, y menos lo favorecen las empresas que se dedican a esto. Una valoración ética, multidisciplinaria, implicancias sociales, cómo dar el consentimiento informado. Esto es autonomía procreativa, esto es equidad, preguntas. Y tenemos problemas por el eurocentrismo, porque los fabricantes, esto es lo mismo que las prótesis de la cirugía uroginecológica, salen, y en realidad el que experimenta es el ginecólogo, para ver si sirve o no sirve, pero no hay ningún trabajo previo. La FDA dice que no anda mal. ¿La FDA qué dice de esto? Y nada, dice que hay un cacho de Alzheimer, que hay un poco de hipertensión, que hay un poco de esto, un poco de lo otro, no tiene otra cosa para decir. Entonces, de nuevo, ¿no? Siempre la viñeta, tiene 30% de riesgo de diabetes y 3% de Alzheimer, y otro embrión tiene el 30% de Alzheimer y el 3% de diabetes tipo 2. Bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, ustedes se verán de figurilla para asesorar este tipo de cosas, y entonces es la elección versus la autonomía procreativa. Y la otra posibilidad es la de no implantar los embriones, y seguimos teniendo embriones congelados, etcétera, etcétera. La discriminación de una enfermedad como la esquizofrenia y de otros tantos de enfermedades, y entonces la comunicación efectiva, extraordinaria. Vos tenés que tener comunicación. Es dificilísimo, es absolutamente difícil. Alguien dijo además, cuidado con eso, cuidado porque ya lo hizo Hitler. No, para un poquito. Hitler afectaba a las condiciones psiquiátricas, mató a gente en un sistema político coercitivo, llamó a la gente que no era alemana useless eater, que no hacía falta darle de comer, y fue un absoluto racista. En cambio, acá ¿qué tenemos? La planificación preconcepcional, el diagnóstico prenatal, el manejo postnatal, consejos específicos. Yo creo que estamos en libertad reproductiva. Ahora, alguien dice, ¿pero qué es libertad? Si es una persona lo que estamos hablando. Bueno, cada uno que piense lo que quiere, puede hacerlo o no puede hacerlo. Y después todos queremos tener hijos inteligentes. ¿Pero qué es inteligente? ¿Saber la raíz cuadrada en el aire o tener inteligencia emocional? La altura es un valor, y bueno, depende para quién. El mejor beneficio para el futuro de recién nacido, ¿quién puede definir esto? Los padres. ¿Tienen información? No, se la van a dar ustedes y no es nada, pero nada sencillo. Y yo estoy de acuerdo que existan estas ventajas, porque si yo a mi hijo le doy el inglés, el colegio privado, le doy la gimnasia, el profesor de tenis, le doy una cantidad de cosas, ¿por qué no se lo puedo dar prenatalmente? ¿Por qué yo tuve que dejarle a mis hijos el gen de la hipertensión, el gen de la obesidad, el gen de la ansiedad que tengo, el gen de ser un charlatán? Y me hubiera incentivado el gen de Boca. A mí me parece que el gen de Boca Juniors es muy importante.
Si lo podría haber hecho, ¿por qué no lo hubiera hecho? Entonces, si yo lo hago después de nacido, ¿por qué no lo voy a hacer antes? Ahora, ¿cuál es el problema? La libertad. Pero ojo con la libertad, pues es un concepto cultural. No todos nos imaginamos que la libertad es lo mismo. Tiene un tema de lenguaje, de educación, de valores, de hábitos y de comportamientos. Porque ser libre, no hay que confundirse, no significa que siempre vamos a lograr nuestros objetivos. Y entonces uno diría, pero para. Vamos a poner límites. Estoy de acuerdo, vamos a poner límites. Los padres, me parece bien. La verdad que los padres me gustan. La ciencia. No, la ciencia no. Digamos, las sociedades científicas, en equipos multidisciplinarios, ¿no? Que se pusieron de acuerdo todos los que hacen esto, los biólogos, no, en equipos multidisciplinarios, discusión que tuve este año, no me acuerdo con quién, que me invitó, y que había una mujer muy agradable, londinense o inglesa. Y acá, el Estado, y ahí está Mario, teñido de rojo, gritando, por favor, el Estado no. ¿Cómo se va a meter el Estado en este tipo de cosas? La Academia Nacional de Medicina, por favor, no, me tiño el pelo de violeta si es necesario. Pero por favor, que no sea así. Y la otra cosa es que queremos niños normales. ¿Y qué es normales? Fíjense qué interesante, para la Asociación Canadiense de Síndrome de Down, el síndrome de Down es un arreglo cromosómico que siempre ha existido y es universal en raza, género y línea socioeconómica. Pobres ricos. Es parte de la normal diversidad de la especie humana. ¿Qué tenemos en cambio los médicos? Que es una condición patológica, como el síndrome de Klinefelter, que tiene otras enfermedades, las cardiopatías, menor consciente intelectual. Ojo con la palabra normalidad, ojo con la palabra natural. Lucho todos los días contra la palabra parto natural. Todos los días estoy luchando con la mala y perversa utilización de estas palabras. Tal es así que inclusive you may have an extra chromosome. Un día agarraron 207.000 hombres en el biobank del Reino Unido y 203 ya tenían un cromosoma de más. Y vivían perfectamente bien. El 23% solo sabía y había otros que no. Entonces, ojo con esto de la normalidad, de la inteligencia, de lo natural, tener cuidado con estos vocablos. Y entonces, de nuevo, vuelvo a la palabra responsabilidad. Yo no vengo a venderle a ustedes, yo soy un irresponsable, yo soy un pecador, como diría el Papa como se llama Francisco. Pero bueno, hay que leer un poco a Florencia Luna, a Eduardo Rivera López, dos filósofos muy interesantes que tienen un mejor discurso de la responsabilidad que creo que hace falta en estos escenarios. Ojo con los optimistas y ojo con los escépticos, porque además no son iguales moralmente ni fácticamente. ¿Y con quién estoy de acuerdo? No me importa estar de acuerdo con uno o con otro, sino que no es lo mismo moralmente ser un optimista y vamos, o ser un escéptico y quedémonos. Xi Jinping, a mí me pareció bárbaro, este pobre tipo que por haber hecho las cosas mal, por presión para salir en la Nature, por presión para salir en el Lancet, el tipo se metió a hacer este despelote y creo que todavía está en cana. La verdad que, Xi, te equivocaste, la verdad que era bueno lo que hiciste, pero te equivocaste en las formas y por eso hace falta responsabilidad. Y Peter Singer, que es un filósofo tremendo, que enloquece por sus ideas, dice: vamos con estas ventajas genéticas, pero vamos a un supermercado y que haya para todos, no solamente para ricos, que haya para todos. Y esto, Peter Singer, hay que leerlo, vale la pena, porque es divertido. Y entonces, ¿por qué PGD? Porque uno disminuye las enfermedades, porque tiene embriones sanos, porque la infertilidad aumenta enfermedades cardíacas, cáncer y diabetes. Porque si yo no doy información, no hay libertad reproductiva. Entonces, libertad, pero te estoy evitando decirte algo que existe hoy en el mercado. Porque es bueno promover la salud, pero claro, Peter Singer, justicia distributiva. Y mejor vida para el recién nacido. ¿Quién no desea una mejor vida para el recién nacido? 30 minutos. Y ojo con los ricos y los pobres. ¿Y por qué no? Los genes se expresan a través de la genética. O sea, que exista un gen no significa que vamos a tener Alzheimer, ansiedad, obesidad, hipertensión. No significa. Está. Hay que ver después en la epigenética, en este medio determinado, cómo se va a expresar. O sea, no garantiza la enfermedad. Una utilidad clínica cuestionada, algunos de hecho están a favor y otros en contra. ¿Cómo es esto de que no implanto un embrión de una enfermedad que la voy a tener a los 40, 50 años? Es todo un tema fascinante.
Y entonces busco una enfermedad y me aparece otra. ¿Cómo se asesora? No sé. Arréglense. Y entonces termino. No sé por qué puse esta palabra. Usted sabe que no sé por qué. ¿Saben por qué? Probablemente la puse porque este frenesí, ¿no? Cuca dijo, el doctor no sé cuánto de Chile publicó este año un montón. Esa cosa que tiene la medicina de la publicación, que está bien, pero cuando hace una misión de vida de la publicación, del Lancet, del New England Journal of Medicine, no sé cuál será la revista de ustedes, ahí me parece que falta humildad y aceptar limitaciones. Y entablar un diálogo con las distintas perspectivas también es humildad. Y en esto no lo pueden resolver ustedes. No me llamen a mí para resolverlo, ahora seguramente lo van a resolver con Michel Fariña, pero la verdad es que tienen que meter en la mesa un poco más de gente. Van a ir más lentos, no tengo ninguna duda, pero yo creo que vale la pena. Y después la otra, vuelvo a repetir, en esta palabra que yo repito, no soy un vendedor de responsabilidad, de ninguna manera, yo soy un pecador. Pero acá habrá que ir más despacio, habrá que acomodar las cartas y ver un poco cómo se le devuelve a la sociedad este frenesí y este tsunami de posibilidades genéticas que existen. Todos queremos hacer el bien y evitar el mal, pero la humildad que dice que no estamos siempre seguros de lo que es el bien y de lo que es el mal. Gracias a todos. Bueno, Mario, excelente presentación, divertido como siempre, enérgico y apasionado. Le doy lugar a los coordinadores para que hagan las próximas introducciones y después entonces tenemos tiempo más adelante de hacer la discusión. Bueno, gracias, Cuca. Gracias, doctor. Impecable, divertida. Esta cosa de que abre la cabeza y hace pensar un montón. Así que muchas gracias por la charla. Tengo el placer de presentar al doctor Juan José Michel Fariña, que seguramente nos va a dar el otro 50% de todo este encuentro. El doctor es doctor en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Metodología de las Ciencias por la Universidad de París, profesor de investigación de la UBA, director del Departamento de Bioética y Cine, como contó Cuca, de International Journal of Bioethics, y presidente del Comité de Ética de SEGIR. A mí me encantaría, supongo que a todos, escuchar un poco la opinión de Juan José. Así que, encantada. Bueno, agradezco la invitación a Almera, a Cuca, al resto de las personas que integran esta mesa y a Mario la disertación, la provocadora disertación. Hace poco te hemos tenido en la UBA también y quedaron todos los estudiantes conmocionados con tu presentación en la práctica de bioética. Bueno, voy a intentar hacer alguna interlocución con alguna de tus provocaciones. Y tal como lo mencionaron, bueno, yo me he ocupado últimamente del tema del cine, más que del cine, de la ética narrativa, digamos, ¿no? Es decir, porque esta verdad que tanto se está buscando, en sentido estricto, dicen los psicoanalistas, tiene estructura de ficción. Es decir, no hay ningún lugar en que uno pueda encontrar la verdad consagrada como tal, sino que siempre hay una cuota de ficción en eso que llamamos verdad. Y las narrativas literarias, dramatúrgicas, cinematográficas, nos ayudan para ingresar en estas cuestiones, a veces con más lucidez que cuando queremos aproximarnos a la cuestión de una realidad para asirla, para asimilarnos a ella. Y bueno, quienes están en bioética narrativa saben que este es el año Gattaca, digamos, ¿no? Porque la película de Andrew Niccol cumple 25 años. 25 jóvenes años, en el sentido que ocurre con algunos clásicos que no envejecen, digamos.
Y Mario habló del diagnóstico genético preimplantatorio, habló de los test que anticipan en el campo de la reprogenética, de estos abanicos que nos entrega la ciencia respecto de las posibilidades, y el antecedente ineludible desde la narrativa es justamente Gattaca. Todo el mundo recuerda esta película de Andrew Niccol. Menos conocido es que el propio Andrew Niccol hizo 2 películas después, que yo recomiendo también como parte de una trilogía. En Gattaca se anticipó al PGTP, es decir, al test genético preimplantatorio para trastornos poligénicos. Después hizo otra película en que se adelantó a la preeminencia de las imágenes en el mundo contemporáneo, que se llamó Simuan, y luego hizo una tercera para hablar del fin de vida, para tratar el tema de la inmortalidad. Ahí en sintonía con Singer, como decía Mario. ¿Qué pasaría si viviéramos 1000 años? Es decir, que si Gattaca se anticipó al PGTP, la última in time se anticipó al CRISPR-Cas9, es decir, a las terapias génicas, a la posibilidad de intervenir en la cadena de ADN para neutralizar los elementos de la longevidad y preguntarnos genuinamente con Peter Singer qué pasaría si vivimos 1000 años. Lo que yo creo interesante en interlocución con uno de los puntos que presentó Mario es recordar simplemente con 2 pantallitas cómo comienza Gattaca. Tiene un inicio profundamente filosófico, como ustedes recuerdan seguramente. ¿Por qué profundamente filosófico? Porque nos confronta, de alguna manera, con una tensión, podemos decir. Todavía no aparecieron los créditos de la película. Está la pantalla con algunos datos enigmáticos, objetos que caen. Sabremos luego que son partículas de tejidos humanos que van a ser objeto de una lectura genética. Pero hay que adivinarlo, y en medio de esa incertidumbre inicial aparece en pantalla, para sorpresa del espectador que fue a ver una película de acción, digamos, que fue a ver a Jude Law, a Emma Thurman, aparecen los libros sapienciales, aparece la Biblia, y aparece este pasaje del Eclesiastés. En la película, es el primer fotograma de la película. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podría enderezar lo que él torció? Es decir, comienza la película con la voz de Dios. Inmediatamente la pantalla se disuelve, recuerdan ustedes, y aparece la palabra de la ciencia. No solo creo que alteramos a la madre naturaleza, creo que la madre naturaleza quiere que lo hagamos. Y acá la cita pertenece a Galen, que ustedes saben es el padre fundador del Hastings Center, es decir, el referente de la bioética científica contemporánea. Entonces, de alguna manera, esta tensión inicial entre la voz de Dios y la voz de la ciencia muestra que Andrew Niccol estaba a la altura de la película que iba a hacer. Ahora bien, el gran hallazgo de Gattaca, que siempre recomendamos volver a ver, y esto en relación con lo que presentaba Mario, hacia ahí vamos, es que todo el film está allí
podemos decir, para destituir esta dicotomía. Es decir, arranca con la tensión entre la voz de Dios y la voz de la ciencia, pero no para terminar tomando partido por una o por otra, sino para introducir un elemento suplementario a la manera de Roland Barthes, a la manera de Alain Badiou, a la manera de todos los grandes filósofos del siglo XX y lo que va del siglo XXI, para suplementar, es decir, para destituir binarismos, en este caso entre la voz de Dios y la voz de la ciencia. ¿En qué términos? ¿En qué términos lo hace Gattaca? Y es, creo, la lección que tenemos que tomar para ver cómo enfrentar cuestiones como los test preimplantatorios para diagnóstico prenatal de enfermedades poligenéticas o poligénicas, en los términos que lo diagnosticaba muy bien Mario con las pantallas que compartió antes. Porque efectivamente el ser humano, y ese es el punto que nos interesa plantear acá, si las condiciones, podemos decir, psicofísicas de un ser humano no son ontológicas. Quiere decir, el ser de la condición humana no está dado de manera ontológica. Vale decir, no se produce a partir de un ser ya definido naturalmente. Sea este ser producto de la genética o basado en determinadas características anatómicas, digamos. Entonces se podría decir, bueno, no, claro, el ser es producto de la sociedad en la que se vive, de la familia que le tocó. Las lecturas más actualizadas y más profundas dicen que tampoco es así. El ser humano tampoco es un resultado performativo, directo, del discurso del entorno, sea este familiar o social. ¿Cuáles son entonces las variables, podemos decir, que definen las características, las posibilidades, las potencias de un ser humano? A cada quien le toca un determinado cuerpo real, con sus potencias, con sus limitaciones, pero no por ello está destinado a identificarse a ese real, porque resta todavía que el sujeto responda respecto de ese cuerpo. Y allí, evidentemente, yo vengo del campo de la psicología, hay que dar entrada a aquellos puntos ciegos de nuestra existencia que inciden en nuestra vida y de los cuales no siempre sabemos mucho. Un ejemplo claro de esto, que está muy en boga, Mario lo mencionó, a propósito de la diversidad erótica de los tiempos que corren, un ejemplo claro de esto es la diversidad erótico-sexual, esta amplia gama que la humanidad va descubriendo respecto de la diversidad erótico-sexual. No me refiero únicamente a los casos más mediáticos o más impactantes, sino al propio descubrimiento que gracias a todo ese movimiento histórico-social hace cada quien de la intimidad de su cuerpo para convivir mejor con su deseo, que siempre es singular. ¿Por qué el ejemplo de la diversidad erótico-sexual puede venir bien para pensar los test preimplantatorios y los diagnósticos genéticos? Porque también en el ámbito del erotismo singular, también en el ámbito del objeto con el que cada uno goza, las identificaciones de las personas no están ancladas ni a la anatomía o la genética, por un lado, sino a estas vicisitudes por las que cada quien se autoriza en un lugar sexuado. Y esa llamada identidad sexual
que para el campo en que me desempeño es en rigor una identificación, no una identidad sexual en el sentido anatómica o en el sentido genética, sino una identificación de posiciones sexuadas, es en realidad el resultado de una elección singular que, insisto con esto, no es saturable ni por la biología ni por el discurso social. Obviamente esto es inquietante, naturalmente, porque siempre queremos refugiarnos en algún saber exterior. Si yo puedo atarme a la anatomía, estoy seguro de algo. Si me anclo a la genética, estoy seguro de algo. Si quiero salir del plano de las ciencias naturales, entonces me anclo a la sociedad en la que vivo, justicias e injusticias, estoy anclado a algo. Si quiero hacerlo a la familia que me tocó en suerte, también estoy anclado a algo. Pero ninguno de estos elementos per se da garantías respecto de la personalidad de un sujeto y de su potencia. Esto es lo que enseña la película Gattaca, y así yo recomiendo volver a verla. Frente a esta dicotomía de la ciencia por un lado y de la voz de Dios por otro, es decir, determinaciones externas sobre el ser, el sujeto en Gattaca se abre paso, se abre camino por un desfiladero completamente imprevisible, tanto desde la lógica social como desde la lógica de la genética que primaba en la entrada situacional. Un comentario más, no me voy a extender mucho en esto, Mario, solamente dejar este aporte a tu comentario. ¿Qué hacemos entonces, preguntabas vos, con la cuestión del dato genético? ¿Qué hacemos con estos diagnósticos que nos llegan, de estos porcentuales que bien mencionabas vos en relación con las enfermedades potenciales, etcétera? Yo personalmente diría no inquietarnos en exceso. Porque si el ser humano no está definido ontológicamente y no es saturable por la anatomía, por la genética, ni por la sociedad, ni por la familia, de manera absoluta, ¿cuál es entonces el lugar del dato genético? Como en Gattaca, el de un punto de partida, pero no el de un punto de llegada. El sujeto es finalmente un enigma que permanece más allá de cualquier pretensión de certeza. Y por supuesto que existiendo la posibilidad de un test genético preimplantatorio, resulta imposible para la condición humana sustraerse de ese anhelo del saber. Pero este rasgo estructural es la entrada en la situación, no la salida de la situación. Esta necesidad de reaseguramiento, que es un antiguo fantasma de la condición humana, sí, requiere ser acotado, pero no acotado por la vía de la prohibición, por la vía de la censura, sino por la vía de la pregunta, por la vía de la interpelación. Quiere decir, suplementar esa demanda, ese anhelo de saber, con un espacio en el cual tramitar los interrogantes que subyacen a ese pedido de una persona o de una pareja parental. Esa es un poco la idea que podría aportar en interlocución a ese aspecto, digamos. Sobre lo otro que hago un breve comentario es sobre la cuestión histórica, que es cierto, va cambiando con el tiempo. Yo recuerdo cuando se estrenó Gattaca, en aquel momento coincidió que la empresa Benetton, la empresa italiana que tenía en aquella época aquel célebre publicista Oliverio Toscani, se acordarán ustedes de los famosos
las obras publicitarias, estéticas, artísticas de Toscani, él había hecho una cosa muy interesante. Se había valido de un pequeño programa de computación que introducía en cada país una variable y lograba que a partir de la variable que él introducía con la computadora en cada país se armaran planiferios locos que ya no coincidían con la distribución geográfica, sino con la variable que él introducía en cada país. Y publicó en la revista Colors, la que en aquel momento dirigía, no sé si lo tengo a mano para compartirlo, déjenme ver. Ahí está. Publicó este planiferio, estamos hablando de los años 90, que es una visión del mundo. Creo que te va a gustar esto, Mario, como para tenerlo, yo te lo paso. Es una visión del mundo en que la variable que introdujo Oliverio Toscani es la población. Entonces cada país se redimensionó de acuerdo a la cantidad de habitantes. Y quedó un mundo como el que estamos viendo acá, ¿no? Bueno, con la India con tamaño descomunal, como se puede ver. También China, esto no es la Unión Soviética o la antigua Unión Soviética, como le decíamos antes. Esto es China. Rusia está acá, que en aquella época era Unión Soviética, por cierto. Y a la inversa ven ustedes que Canadá es una franjita apenas apoyada sobre los Estados Unidos. Y el texto que había ideado Oliverio Toscani era: aquí es donde la gente vive. Así se vería el mundo si cada país tuviera el tamaño acorde a su población. Pero a la manera de las provocaciones de Mario, también Oliverio Toscani era provocador y confrontaba este planiferio con este otro. También alterado por computadora, pero ahora de acuerdo a una nueva variante que él introdujo en cada país, que como advierten, es el Producto Bruto Interno, o sea, la riqueza de cada país. Y entonces el mundo, como ven, cambia completamente. Yo sé qué país estamos buscando acá, ¿no? Estaba pequeñito aquí abajo. Pero no solo un país se redujo. Un continente completo como África prácticamente desapareció del mapa, fíjense. Y teníamos en ese momento, no sé si hay un mapa actualizado de esto, un mundo prácticamente reducido a los Estados Unidos, Europa y Japón. Bueno, aporto el contraste de los planiferios, Mario, para ver cuánto de estos mapas inciden también en las decisiones a que estamos haciendo referencia. Y ya que tengo unos minutos más, me voy a tomar 3 minutos para compartirles algo que es una especie de contribución a la próxima charla que tiene que dar Mario ahora dentro de un rato en la Academia de Medicina, que no tiene que ver con el principio de vida, sino con el fin de vida, que en Mario Sebastiani están muy reunidos, como ustedes saben, porque se ha ocupado de manera muy lúcida de cómo hay que establecer el inicio de la vida y también cómo hay que establecer el fin de la vida. Lo conversábamos un poco informalmente antes de salir al aire, como se dice. Y quiero mencionarlo porque estarás al tanto, Mario, no sé si el resto de los colegas, porque es un dato más bien del ámbito clínico, analítico. Hace poco tiempo se suicidó un psicoanalista argentino, un gran formador de maestros que vivía ya en el exilio, en el extranjero, Néstor Brownstein. Estaba enfermo,
había decidido que estaba en el límite de lo que podía soportar de enfermedad sobre su cuerpo, no estaba agonizando, no estaba internado siquiera, pero decidió que hasta ahí había llegado y, bueno, compró por su cuenta un elemento para quitarse la vida, lo compró en una veterinaria de manera legal y escribió una carta de 4 páginas para despedirse. Y esa carta de 4 páginas, que en algún momento se la podría distribuir, es un pequeño tratado filosófico sobre el fin de vida, sobre el campo de la decisión, sobre los derechos de los seres humanos. Y él mismo, que fue psicoanalista toda la vida, habla allí de por qué no hay que usar de manera automática categorías médicas, categorías psicológicas, categorías psicoanalíticas para calificar ciertas decisiones de la existencia humana, sea aquellas que tienen que ver con el inicio de la vida, sea las que tienen que ver con el fin de vida. Y lo que más me conmovió, una de las cosas que más me conmovió de esa carta de Néstor Brownstein, es que empieza la carta hablando del teatro, hablando de la literatura y hablando, ¿saben de qué? De la ópera, de lo que le gustaba a él disfrutar de áreas de ópera, y ahora su dificultad física le impedía incluso ir a ver un concierto. Y dice que muchas áreas de ópera comienzan con la palabra addio, adiós, y es como él titula el correo electrónico que nos mandó a muchas personas, addio, dice, y se despide. Y entonces, con ese área de ópera, entendemos que se refiere a Addio del passato, de la Aida de Verdi, de la Traviata de Verdi. Con esa música de fondo, hemos hecho un homenaje de 2 minutos para recordar las decisiones de fin de vida de muchas personas que pueden o no tener una dimensión filosófica, pero que abren de nuestra parte, como en el inicio de la vida, también la libertad de la decisión y la apuesta justamente por el destino singular de cada acto. Y entonces, en memoria de Néstor Brownstein y como aporte a tu reunión próxima, Mario Sebastiani, estos fragmentos de películas que van a reconocer. Addio, vita assai.
Bueno, no sé si vas a cerrar. ¿Vas a cerrar un poco? Ya lo das por terminado. Después de la Pañuelos traviata, para todo el doy mundo. la palabra a Mario, a quien quiera hacer interlocución con todo esto. Bueno, muy impresionante las presentaciones, muy emotivas. Creo que después para el cierre, haber hecho el comienzo y el final, bueno, cuando terminemos vamos a charlar un poco al respecto, pero muy interesante, muy impresionante, muy impactante tus reflexiones. Seguramente Mario va a querer conversar algo, pero quiero darle la palabra a Agustín, por favor, Agustín Pascolini, que quería hacer un comentario también. Hola, sí, no sé, me quedé sin palabras. No, Mario decía al principio, no vengo a enseñar, vengo a provocar, ¿no? Y creo que después de las dos presentaciones, le agregaría reflexionar y emocionar. Y quería leer un poco los comentarios, antes de los comentarios del público que nos está viendo, que hay un montón. No hay preguntas, pero sí hay todos comentarios excelentes de saludos de Mariano Usal, que abre a distintas charlas, que dice que son temas que da para cada uno para una charla distinta. Sandra Angueira, felicitando a los dos, maravillosas las presentaciones, dice que ha cursado con el doctor Fariña. Carlos Salazar, nuestro presidente de Almer, agradece mucho a todos también por las presentaciones. Laura Gianni, saluda a Mario, excelente profesional. Cecilia Bisotto también, excelente profesional. Mario, gracias, un placer escucharte. Tomás Caballero, felicitaciones. Romina Pese, la verdad que hay felicitaciones de todos lados. Y yo escuchaba la presentación de Mario y pensaba un poco en esto de cómo el mundo cambió y quizás la edad biológica o la edad social cambió respecto a la biológica, ¿no? Entonces quizás hoy nos toca recibir en el consultorio mujeres de 45 o 50 que recién se están proponiendo, no es que vienen buscando embarazo, recién se están proponiendo la maternidad. Y cómo también los cambios de la sociedad ha hecho que nos enfrentemos a distintos modelos de familia, con gente que no tiene el problema de fertilidad, sino que las técnicas de reproducción, más que solucionarles un problema, son su alternativa, ¿no? Parejas de hombres, mujeres, que nos hizo hasta abrir un poco la cabeza a nosotros, ¿no? De nuestro consultorio general. Y yo una vez participé en esas charlas que uno se mete en los congresos hace unos años de ética en PGT, y como oyente me metí para ver de qué era y se me quedó grabada, y creo que les quería compartir un poco el caso, que era el tema de que una pareja recurría a un centro de fertilidad para hacer PGTM por una enfermedad, y la enfermedad era que los dos eran sordos, los dos padres padecían sordera congénita. Y lo que querían ellos es que el bebé tenga sordera congénita, no evitarla, porque para ellos era la normalidad. Entonces eso me disparó un poco la charla de Mario, acordarme de esa situación, ¿no? De qué es la normalidad para cada uno. Y creo que ahí es donde entra nuestro rol en el consultorio, que es dar información a los pacientes, tratando de ser lo más objetivos posibles y lo más abiertos posibles en dar la información médica traducida para el lenguaje del que tenemos enfrente, ¿no? Porque no todos tienen quizás la capacidad de comprensión igual de todas estas técnicas que hasta a nosotros a veces se nos complica explicar. Entonces, nada, la verdad que me pareció muy, muy buenas las dos presentaciones. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, gracias Agustín. ¿Puedo hacer un comentario, Cuca? Por favor. Por un lado, la emoción, ¿no? Como en diferentes extremos, tanto la charla de Mario, que provocó un tipo de emoción, y después los comentarios y el video del doctor Fariña, ¿no? Es como que uno tiene provocó esa movilización interna en ambos extremos. Tengo una pregunta para hacer que me pasó el doctor Papier para el doctor Sebastiani,
que está un poco relacionada también con lo que hablaba de la edad de Agustín, ¿no? En el caso de, por ejemplo, y después un comentario de otros pacientes míos, pero quería primero hacer la del doctor Papier. En el caso, Mario, de que hoy por hoy estamos haciendo, o está en escena el tema de la gestación por sustitución, donde, de nuevo, la edad, es decir, se corre un poco más todavía, ¿no? Porque hasta antes era óvulos propios, después corrimos la edad con los óvulos donados. Bueno, ahora tenemos la gestación, que estamos, como decía el doctor Papier, bypaseando el tema de la edad. ¿Ponemos límite, no ponemos límite? Digamos, es decir, ¿cuáles son los marcos que usamos, no? Porque sabemos que en el caso del hombre tal vez no lo tenemos y la mujer se puede seguir extendiendo. ¿Qué hacemos? ¿El promedio? ¿En qué nos basamos? ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Mi opinión, Sergio, Me la mandó a mí para que te la ponete pase los a vos. límites que quieras, pero vas a terminar saltando la malla. Porque lo venimos haciendo, porque lo vienen haciendo ustedes, y es razonable, es absolutamente razonable. Las sociedades cambian, las performances de las sociedades cambian, entonces el límite es muy particular, y bueno, entonces que lo ponga la sociedad científica. Yo me parece que no estoy de acuerdo, soy un libertario, Sergio, y entonces no estoy de acuerdo con los límites, estoy de acuerdo con las construcciones. En todo caso, me parece que estoy de acuerdo con las construcciones, en el sentido que sin hacer diagnósticos psicológicos, sin juzgar a las personas, pero tratar de tener una construcción del nacimiento, una construcción de la muerte, ¿no? ¿Qué hacemos? Construcción de la muerte. Pero un chico puede decir, hay que construirla. Una persona puede decir, hay que construirla. Pero alguien que va a tener las construcciones, más que límites estrictos, que pueden servir claramente. Yo diría tener en los institutos, digamos, un tiempo antes de darte el tratamiento que vos querés, sin juzgarte. Pero vamos a tratar de construir este cosa. Lo prefiero más que a los límites. Y ahora pensé en una cosa, que era que iba a poner una última diapositiva, que era la diapositiva de las ovejas en el Children's Hospital de San Francisco, donde están las placentas artificiales y están las ovejas que se mueven. Eso está en YouTube, la pueden ver cualquiera de ustedes. Y entonces, ¿cómo va a terminar esto? Bueno, déjame hacer el futurismo, me parece que las mujeres no van a gestar más. Y si lo hacen por otras, va a ser por pobres. Porque la mujer no va a dejar su espacio en la sociedad para tener 9 meses de riesgo y estar muy complicada con la maternidad posterior. Me vislumbro un futuro de exogestaciones, donde yo voy a poder ir a ver al bebé en un galpón, o será en un petit hotel, es lo mismo, digo, para el caso, y lo voy a ir a ver, pero lo voy a ir a ver y me voy a volver a mi situación. No me voy a victimizar como mujer frente a todos los riesgos que esto impone. Así que, chau. No estoy de acuerdo con los límites, estoy de acuerdo con las construcciones, y estoy pensando que en el futuro estas charlas no van a existir porque todo va a estar dado. La charla va a pasar por otro lado, por otras vistas, por otras películas para Juan Jorge. Otras películas van a ser mucho más futuristas, donde las cosas van a estar, digamos, por otros terrenos que ni nos imaginamos nosotros. Y como no voy a hablar más, si nadie me hace una pregunta, el agradecimiento para todos, claramente, pero Juan, ¿qué dije? Humildad, dije responsabilidad. Bueno, ¿cómo definiría tu presentación? La generosidad. La generosidad. Hablaste 20 minutos, pero para hablar esos 20 minutos, vos tenés una inversión no de horas, de años, y todos te estamos inmensamente agradecidos, inmensamente agradecidos. Sí, es así. Creo que todos nos unimos a las palabras que dijo Mario, ¿no? De una profundidad y de una amplitud y obviamente generosidad y humildad al mismo tiempo. Muchas gracias, sí, Juan. Pero tenemos tiempo para seguir charlando un poco si ustedes tienen ganas, porque hay unas cuantas viñetas que me gustaría introducir mientras aparecen quizás alguna otra pregunta o algo así. Por ejemplo, cuando vos decís, Mario, elección, hablas de la elección y la autonomía reproductiva,
el caso que presenta Agustín es un caso que habrá dado vuelta en diferentes instituciones, porque es un caso que yo también te quería presentar. ¿Qué hacer frente? La pregunta es a Mario y también, si querés, también a Juan. ¿Qué hacer frente a un caso de una pareja con una discapacidad que lo que busca es justamente perpetuar esa discapacidad? Ahí ya está en juego el criterio médico, el objetivo, ¿qué es lo que prima? ¿Cómo tenemos que actuar frente a este tipo de situaciones? Esa sería una. Y si bien ser libre no significa que siempre vamos a lograr nuestros objetivos, y eso sería importante para el pensamiento de todos, frente a nosotros, a la práctica diaria, se nos presentan muchas situaciones en las cuales, con el manejo del derecho reproductivo, se pretenden llegar a situaciones que son muy difíciles de entender y de manejar desde el punto de vista ético, pienso yo, y también moral. ¿Cómo nos posicionamos nosotros, los profesionales, frente a esas situaciones? Por ejemplo, Mario, vos hablaste mucho de mujeres. Acá nosotros recibimos también parejas de varones que necesitan de un útero subrogante, etc. Hay situaciones también muy particulares en los casos de la donación de gametas, donde la elección de la selección de gametas, si bien las características físicas de los receptores no condice para nada con el deseo de la búsqueda de las gametas que están buscando, ¿no? Hay una disociación entre sus características físicas y las gametas que buscan. ¿Cuál tendría que ser la posición también del profesional frente a ese tipo de situaciones, ¿no? Contesto, Cuca, y después dejo la palabra a ustedes. Ustedes están preocupados porque ustedes intervienen en esta situación. Y están preocupados por eso, por el carácter transitivo. Yo soy el que insemino, yo soy el que fabrico esto, yo estoy en el laboratorio. Y ustedes están preocupados por esto. Yo diría, una contestación polite totalmente es, mira, si no te gusta el caso, no lo hagas. ¿Qué es lo que sucede continuamente? Yo Claro. a esta loca no lo voy a hacer. ¿No? A esta loca que vaya a otro lugar. Claro, el problema es que la loca por ahí tiene un solo prepago y es el nuestro, y entonces la tenemos que hacer en casa, bueno, porque si no se arma un despelote. Entonces, de nuevo, es el carácter transitivo que lo preocupa. Digo, objeción de conciencia sería la mejor manera de decir, bueno, que si lo pueden hacer, lo pueden hacer. Pero la otra cosa es ser muy, yo diría, en ese sentido es atenerse a esta cosa de carácter transitivo. En el fondo somos técnicos para atender un parto, somos técnicos para tener una sesión de psicoanálisis con Juan, somos técnicos para matar, somos técnicos. ¿Cuál es el tema? Inyectame esta droga, te lo estoy pidiendo por favor. Bueno, o lo hago o no lo hago, pero tampoco puedo estar juzgando tanto. Tal es así que a ver si puedo contestar, ¿qué es lo que odio de todos los proyectos presentados? Odio que tenés que estar hecho fruta para que alguien te ayude a morir. Y acá Néstor Blanc, en cambio, se fue a la veterinaria, se compró algo y resolvió el problema, porque si no tenía que estar muy, muy enfermo y muy indigno y muy sufriente para poder tener una cosa. Entonces, yo diría, mantengamos el discurso de lo que es técnico y de lo que es el carácter transitivo, en el sentido de que lo hago o no lo hago, pero cuando empecemos a juzgar a las personas, tengamos mucho cuidado. A Agustín le pasó el sordo, le pasó el sordo, yo recuerdo un parto, es medio minuto, parto, hago el parto y la neonatóloga viene despacito a decirme, Mario, le falta un ojo, uy, entonces, espera que vamos juntos, no le digas cosas, yo quiero estar ahí, vamos a ir juntos. Y entonces armamos rudimentariamente la transmisión de la mala noticia, ¿no? Reflexionando en la mala noticia. Entonces digo, mire, señor, lo que le queremos decir es que a usted le falta un ojo. Se sacó el coso y dijo, ¿cuál es el problema? Si a mí también me falta un ojo. Entonces, no juzguemos, no nos compliquemos tanto, digamos, yo diría, tenemos que hacer nuestro trabajo
digamos, de manera técnica. Y después tenemos estos espacios de la bioética o de cosas, o del derecho de pedir al derecho de negar, o trabajar y construir un nacimiento. Pero no hagamos reglas, para Sergio también, no hagamos reglas estrictas, no hagamos reglas. Y después, si estamos en este negocio, estamos en este negocio. Esto es lo que yo pienso. Juan, ¿tenés algún aporte para hacer al respecto? Muy, muy breve, porque estamos en hora, ¿no? Sí. No, simplemente le pasé el dato del mail a Agustín para compartirle un material de directa pertinencia a este caso que le está presentando, que no puede ser leído en términos generales, sino hay que ver la singularidad de cada caso. Este material que me gustaría compartir si hubiera más tiempo, muestra exactamente eso. Un matrimonio de ciegos congénitos que, para evitar que por azar de la combinatoria su hija nazca vidente, aseguraron por reprogenética la ceguera. Y en ese episodio, que dura 12 minutos, ahí, por ejemplo, para tener una situación singular, se advierte como claramente quien tomó la decisión, que es el padre, en ese caso, atrás de esa decisión está el gesto de no querer que su hija, porque se trata de una hija mujer en ese caso, de no querer que su hija vaya más allá del padre. Y si algo debe existir en la función de un padre y de una madre, es el deseo de que un hijo vaya más allá del padre. Entonces ahí hay una pequeña pista como para pensar clínicamente el caso, pero hay que tener el caso. No la descripción particular genérica, sino la situación singular para ver cuál es el deseo que anida atrás de esta demanda. Eso es todo. Absolutamente, y hablando de cine, me recuerda también la otra película, Coda, donde existe una pareja, no sé si la viste, ¿no? Juan, la pareja son sordomudos, tienen un hijo que es sordomudo, pero tienen una hija totalmente normal, y cómo se van adaptando totalmente normal, que canta, que quería cantar, etcétera, y cuáles son justamente las preocupaciones, los beneficios secundarios de tener una hija normal que pueda hablar por ellos, etcétera, etcétera. El caso singular pienso que es lo importante, y es un poco volviendo a los temas que nosotros estamos tratando de seguir y hacer también desde Almer, poder pensar en una medicina totalmente singular, personalizada, no solamente desde lo académico, científico, biológico y genético, sino convocando a gente como ustedes que nos hacen pensar. Creo que para nosotros eso fue muy interesante, muy importante, y personalmente yo estoy muy agradecida. Hay mucho para hablar y para decir. No sé si Martina o Agustín tienen interés de agregar algo. Yo quería comentar una cosita nada más. Martina. Un poco a raíz de lo que venían hablando recién, y el caso de Agustín, tengo unos pacientes que los dos tienen una lesión medular por 2 traumatismos por separados, y se han conocido en un centro de rehabilitación. El hombre se moviliza en silla de rueda, ella ni siquiera eso, y consultan obviamente después de muchos años de pensarlo y de ir de centro en centro, hoy por hoy a, obviamente, una donación y una gestación por sustitución, ¿no? Y obviamente que me puse a pensar uno que hace en este caso, ¿no? Ayuda, no ayuda, forma parte un poco de lo que decía el doctor Sebastián, ayudo o no ayudo en este caso, ¿no? ¿Quién soy yo para decir si pueden o no, si merecen o no ser padres, solamente porque tengan todo este problema físico? Y mientras escuchaba recién pensaba, digo, esta Martina que hoy tiene este caso, tal vez hace 20 años atrás hubiese dicho un no rotundo, porque hubiese salido como medio espantada de todo esto,
y hoy obviamente que se lo replantea, ¿no? Por esto, por el derecho que tiene cada uno también de decidir. Era un comentario. Tremendo, tremendo. Muy bien. Estamos sí sobre la hora, es muy interesante y esto daría para tanto más. Creo que si nos juntamos entre todos podemos escribir lindas historias, hay muchas historias relacionadas, que son lo contrario a la eugenesia, algunas para la eugenesia y otras lo contrario a la eugenesia. Bueno, la idea es que, bueno, fue la última charla, fue un gusto tenerlos a todos. Ya estamos cerca de fin de año, esperemos tener unas lindas fiestas, unas lindas vacaciones merecidas para todos, que el ánimo de la Argentina y de todos los profesionales y no profesionales y todos nosotros esté mucho más alto, se vaya levantando, que estemos cada vez mejor, y los quiero invitar para el próximo año. El próximo año tenemos muchos desafíos. Vamos a continuar con esta situación que es de la medicina personalizada, y vamos a tratar de enfocarnos cada vez más ahí, futurista y personalizada, para hacer medicina de precisión, y involucrar entonces a la inteligencia artificial, que involucró justamente también lo que ustedes hablaban en situaciones, tiene que ver mucho también con la inteligencia artificial y toda la información que nos da, y donde queda también el sentido común y el criterio humano. Pero todo eso lo vamos a hablar el próximo año. Los esperamos, estén atentos a las publicaciones de Almer, porque nos gustaría que participen activamente. Y muchísimas gracias a Martina y a Agustín, y ni que hablar a Juan con toda su calma y profundidad, y a Mario con toda su vehemencia e irrupción que va más allá de nuestras pensamientos y de nuestras casitas que nos hacemos a veces. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto.